Buenas noches, bienvenidos una noche más a Hostel Tour Televisión. El panorama económico es sin duda preocupante para las empresas de todos los sectores y la situación está teniendo ya graves repercusiones en el mercado laboral. Unas perspectivas que de cara a los próximos meses incluso empeoran respecto a lo que estamos viviendo en estos momentos. Más allá de las ayudas sociales inevitables, se hace necesaria la reflexión acerca de cómo afrontar los cambios que se producirán en el empleo y en el capital humano en los próximos meses o años. De ello hablaremos ampliamente en la tertulia de hoy con unos invitados que ya les adelanto son de primerísimo nivel. Antes les ofreceremos la entrevista al director general de TUI España, Josep Antón Grases. Será la visión de una de esas empresas que asegura resistir el temporal económico a base, sobre todo, de previsión. Lo vemos en unos minutos tras el repaso de la actualidad turística. La información del ámbito turístico nos trae reflexiones sobre el papel del transporte marítimo. También buenas noticias sobre la conectividad de las islas o para el avance de la investigación en el sector. Enseguida se lo contamos. Al transporte marítimo le queda aún mucho para convertirse en una auténtica alternativa al transporte aéreo, al menos en las islas. Así se puso de manifiesto en las jornadas sobre transporte marítimo organizadas por el Gobierno Balear y la Asociación de Navieros Españoles. Palma acogió la pasada semana un encuentro en el que se trataba de analizar la problemática del sector marítimo y su futuro. Tanto desde el ámbito público como del privado se puso de manifiesto la importancia del transporte marítimo para la subsistencia de las islas. Desde el Govern señalan que ha habido un agravio comparativo respecto al sector aéreo. La inversió que s'ha fet a les infraestructures aèries de vora les marítimes que és ínfim. O sigui, primer modernitzar les infraestructures. En aquest moment no és una vertadera alternativa. Però la nostra intenció, i a més arrel de la llei que estem fent feina de transport marítim interinsular, és que volen que ho sigui i també volen potenciar la intermodalitat perquè apropar al màxim el temps que du moure's entre illes, no? El modo aeri en el modo marítimo. La administración autonómica quiere apoyar su conversión en una verdadera alternativa. Desde el ámbito docente, la catedrática de la Universidad de las Illes Balears, Joana Maria Seguí, destacó también la necesidad de inversión. El 16% del tràfic de passatgers és marítim, és a dir, és una mobilitat molt esbiaixada cap a residents, excepte la mobilitat de creuers, mobilitat que podria ser major si els transports insulars deixessin de ser un element complementari per ser un element competitiu amb el transport aeri. Seguí defiende que la ampliación de infraestructuras, aparte de la protección del territorio, siga una estrategia turística. Qualsevol ampliació d'infraestructura, ja bé sigui per mercaderia, ja bé sigui per tràfic de passatgers, ha de tenir molt present l'escala territorial on se desenvolupa, els impactes que puguin generar, perquè qualsevol estratègia, per exemple, en tràfic de creuers, que ha augmentat moltíssim en els darrers anys per augmentar demandes, hauria d'anar acompanyada de mesures de desestacionalització per no posar en el límit també les infraestructures aèries amb aquesta intermodalitat que es pretén potenciar aeroport-port. Por su parte, el sector reivindica, entre otras cosas, que se tenga en cuenta que el barco es el medio menos contaminante, pues consume mucho menos energía que el avión. Y buenas noticias esta semana para la conectividad de Menorca e Ibiza. En Menorca el Consell ha anunciado que espera resultados muy positivos de las negociaciones con Ryanair, Jet2.com, Aer Lingus y Monarch. Con estos contactos prevé garantizar el aumento de vuelos y trayectos y frecuencias para la isla. Respecto a Ibiza, Spanair acaba de anunciar 3.500 vuelos regulares con la península en 2009. El programa de invierno incluye 2 vuelos semanales a Madrid y Barcelona que se convertirán en 5 semanales en julio y agosto. Y en otro orden de cosas, el grupo de empresas Turistec y la Fundación IBIT han firmado esta semana un acuerdo de colaboración para impulsar las nuevas tecnologías en el turismo. Formación, investigación y soluciones tecnológicas de última generación centran los objetivos del convenio.
Turistec está formado por un grupo de empresas interesado en fomentar las nuevas tecnologías en el turismo. Esta semana ha firmado un convenio con la Fundación IBIT para la innovación tecnológica. El presidente de Turistec, Mariano Sacristán, y el presidente de la Fundación IBIT y conseller de Economía, Carles Manera, han suscrito este acuerdo que tiene una vigencia de 4 años. Ofrecer soluciones tecnológicas adaptadas a las nuevas necesidades del sector turístico es uno de los principales objetivos. También la posibilidad de exportar ese conocimiento. La exportación, a la difusión de nuestros productos fuera de España e incluso fuera de Europa, y ya estamos trabajando con la Fundación IBIT en temas de Chile y en algunos otros, es darle un poco contenido, forma a todo esto y potenciarlo, ¿no? Creemos que la exportación es el fin último, ¿no? El objetivo fundamental de Turistec es coger esta industria que ya de hecho, de forma individualizada, cada una de las empresas está o estamos intentando salir o saliendo al extranjero, pero intentar hacerlo en común y verdaderamente que sea una industria reconocida en el mundo y que podamos ir incluso más allá de los países en los que ya tienen presencia nuestros clientes locales. El desarrollo del capital humano y la investigación sentarán las bases de esta colaboración. El espíritu emprendedor de los empresarios de Mallorca no decae a pesar de la crisis. Buena prueba de ello es la demanda que registra el servicio de la ventanilla única empresarial que ofrece la Cámara de Comercio. La ventanilla única empresarial muestra que el tejido empresarial de la isla es muy dinámico. De hecho, la propia coyuntura económica actual está favoreciendo su actividad. A pesar de las circunstancias y del entorno y el momento en el que estamos, vemos que el número se mantiene y creemos que responde quizás a que mucha gente se plantea el autoempleo como alternativa. En momentos difíciles, en los que el mercado de trabajo por cuenta ajena no cubre todas las necesidades, pues hay más gente que se plantea la posibilidad de montar empresa. El perfil de quien acude a la ventanilla única es un autónomo que monta una empresa de dimensiones no muy grandes, muy habitual en el ámbito de servicios o el turismo. Este sistema lleva ya 9 años funcionando, desde 1999, cuando Palma fue seleccionada por las cámaras para una experiencia pionera. Al principio todo era un proyecto muy bonito, pero el papel lo soporta todo, no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar. Fue el primer experimento, el primer caso de una colaboración interinstitucional como la que tenemos, en la que participa la Administración Central, la Administración Autonómica, la Administración Local, con distintos colores políticos, pero con una apuesta común muy clara, ¿no? Que era apoyar a los emprendedores. La Cámara se ofreció como espacio neutral para simplificar trámites, pero también con un papel orientador muy importante. Gracias a ellos, solo un 25% de los proyectos se materializa en la creación de una empresa. Así se consigue que nazcan con expectativas realistas con las que se ha tenido mucho éxito. Pues un bagaje ya de una muestra de más de 3.000 empresas que se han constituido gracias a la ventanilla única empresarial. Además hacemos seguimiento a estas empresas y estadísticamente pues, nos sale reflejado que más de un 65% se mantienen después de estos 9 años, lo cual es un dato muy bueno. Desde la Cámara de Comercio de Mallorca destacan que la orientación es muy importante en estos momentos en los que una empresa no puede sobrevivir sin una gran planificación. La ventanilla única empresarial funciona con cita previa en el número 971 72 1234. Y como ya anunciamos la pasada semana en nuestro resumen de World Travel Market, el Gobierno ha recalcado estos últimos días que pagará los intereses a las empresas que participen en el Plan Renove Turístico, que el Gobierno central ha dotado con 400 millones de euros. El Ejecutivo Balear está elaborando un decreto ley y creando una oficina de gestión de proyectos para simplificar los trámites y facilitar así a las empresas el acceso a estos fondos. Se pretende que las empresas de Baleares encabecen el ranking de solicitudes y para ello ya se han dado los primeros pasos con las últimas reuniones entre diversos miembros del Ejecutivo Autonómico, asociaciones hoteleras y destacados empresarios del sector. Y aún con la resaca de la World Travel Market encima, es ya evidente que los efectos de la crisis se dejarán notar a finales de enero en Fitur. La Feria Turística de Madrid contará con un 17% menos de empresas participantes. La Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur 2009, contará con la participación de 725 empresas. Esto supone una caída del 17% respecto a 2008. La superficie contratada se reduce en un 13%, según sus organizadores, como un claro efecto de la crisis. Sin embargo, el Comité Ejecutivo de IFEMA ha destacado que la reducción es mucho menor que en otros ámbitos de la producción. Además, la presencia internacional incluso crecerá un 2% y las administraciones se mantendrán en niveles similares. Entre las empresas que no estarán presentes este año destacan Globalia, que no participará como grupo, y Horizonia, que solo lo hará con su división de receptivo. Tampoco estarán Amadeus, Avis e Iberia.
Sin embargo, el Corte Inglés vuelve después de una ausencia de 2 años. El motivo que se aduce es la crisis, y eso que Fitur resulta un 300% más barata que otras ferias internacionales como World Travel Market o ITB. El Ayuntamiento de Palma apuesta cada vez más por la promoción directa y por darse a conocer en mercados poco explotados por la capital. Hoy la ciudad se ha presentado en Bilbao ante un nutrido grupo de empresarios. El Club Financiero de Bilbao ha acogido hoy una presentación de los recursos turísticos de Palma. Como anunció ayer a los medios la regidora de turismo de su ayuntamiento, Yona María Borràs, cerca de un centenar de empresarios han podido saber algo más sobre una ciudad poco conocida más allá de los tópicos. Esta acción promocional forma parte de la estrategia de la capital para dar a conocer sobre todo su cultura o sus posibilidades como destino de congresos. Yo creo que hay mercados como son los del País Vasco y los de ciertas ciudades del sur de la península, que es un mercado es un turista que nos visita poco y que tenemos que acercarnos a él. Y tenemos que acercarnos en la calle haciendo presentaciones a pie de calle con un stand durante su Semana Grande, y tenemos que acercarnos también a nivel empresarial, al más alto nivel. En paralelo a este tipo de iniciativas, para las que también han iniciado contactos con Sevilla, apuntan la importancia de otros proyectos en marcha. Proyectos como el de Palma Comercial o el de Palma Sostenible, con los que se busca que el visitante elija la ciudad como destino por su belleza, pero también por ser dinámica y sostenible. TUI afronta aún las consecuencias de su fusión con First Choice, a las que se unen los retos planteados por la situación económica mundial. Desde la Dirección General de TUI España aseguran que el grupo está saliendo airoso de todo ello gracias a su capacidad de previsión y de adaptación a las nuevas exigencias del cliente. A continuación les ofreceremos una entrevista con su titular, Josep Antón Grases. Desde TUI España son conscientes de que la situación actual es especialmente complicada, pero no les ha cogido desprevenidos. Según su director general, era algo que se esperaba y para la que había que actuar con antelación. Ya llevamos años preparándonos para hacer frente a estos nuevos condicionantes de mercado, lo cual nos ha permitido dar una respuesta efectiva a este nuevo contexto económico. Así, prevén cerrar el año según sus previsiones, a pesar de que comenzó mal. Ha sido un año complicado, ha sido un año complejo, que se inició con toda una serie de factores que incidieron negativamente, como fue el incremento del precio del petróleo. Nosotros particularmente pues hemos tenido que hacer frente a un proceso de fusión dentro de nuestro grupo con la creación de TUI Travel, pero nosotros siempre intentamos afrontar estas situaciones de cambio como grandes oportunidades de mejora. Grases resume en 2 líneas esenciales la estrategia de TUI España. Dar continuamente valor al cliente, lo cual nos obliga a estar constantemente en contacto con él, conocer cuáles son sus expectativas de servicio y a partir de ahí adaptar nuestros productos y servicios para dar una respuesta efectiva a estas nuevas necesidades, y por otro lado estar continuamente revisando la eficiencia y la calidad de nuestras operaciones. Entre los principales focos de interés está el segmento de negocios. Por eso, sobre todo, el ofrecer un servicio especializado siempre. En el ámbito de la venta de servicios en destino, lo que pretendemos es diversificar canales para atender de manera diferenciada a los distintos perfiles de cliente que vienen a nuestros destinos. En cuanto a posibles adquisiciones, TUI siempre está atento a las oportunidades, aunque ahora tiene preferencias. El área de más interés donde podríamos considerar o adquisiciones o algún tipo de asociación estratégica con algún otro operador turístico está en el área de turismo de reuniones o en lo que hoy se conoce como MICE. Se trata de un segmento muy importante para el grupo. Esta es un área estratégica para nosotros, donde no solo pretendemos desarrollar, como te comentaba, esa nueva responsabilidad que se nos ha encomendado de comercialización global de productos y servicios, sino que a nivel más local pretendemos reforzar nuestra cuota de mercado y convertir este área en un área estratégica para TUI España. La base es la adaptación constante a los cambios que está experimentando el cliente.
El viajero hoy requiere un tipo de viaje, requiere una experiencia vacacional que es muy distinta a la que requería 15 años atrás. Esto nos obliga a continuamente estar segmentando para adaptar los productos a cada uno de los distintos perfiles de cliente. Y evidentemente nuestra estrategia se soporta en poder ofrecer unos servicios que respondan a las necesidades del cliente y que a la vez sean rentables para la empresa. El viajero ha cambiado, y no solo el perfil de las familias, sino que también surgen nuevos grupos de población muy activos. Personas a partir de los 50 años viajan más, con mucha más frecuencia, y no solo en periodos de vacaciones de verano, y esto nos obliga a los operadores turísticos a tener una diversidad de productos para poder atender estas demandas diferenciadas por parte del consumidor. Para TUI, Balears es un destino clásico y esencial con un cliente muy diverso. No es lo mismo la experiencia que espera un viajero que es repetidor y que ha venido de manera sucesiva a Baleares en los últimos años que el joven que viene por primera vez a las islas. Nosotros nuestra estrategia la fundamentamos en entender esas expectativas distintas para poder dar una respuesta efectiva y de acorde con las expectativas de cada uno de estos perfiles de cliente. Gracias asegura que lo importante es diferenciarse de cara a los competidores. El recurso precio es el recurso tradicional cuando tu producto o tu oferta es indiferenciada. Es tu único elemento que puedes competir para hacer atractiva tu propuesta de valor al cliente. Y yo creo que nuestros destinos deben alejarse de un planteamiento de estas características. Los destinos españoles deben huir, afirma, de este planteamiento. El cliente sobre todo busca una buena relación calidad-precio, y esto lo seguirá encontrando tanto en Balears como en el resto del país. Sentir el confort es una de las sensaciones más agradables, una sensación única de protección y bienestar. En Friusa somos especialistas en transmitir este sentimiento a la gente. Friusa, 30 años innovando. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro. Cuando quiero viajar realmente cómodo, tranquilo y en privado, siempre vuelo en clase business de Air Europa. Más tranquilo, más cómodo, más privado. Clase business de Air Europa. Las perspectivas del mercado laboral en España no son precisamente favorables, tampoco en Baleares, donde se espera terminar el año con 80.000 desempleados y donde ya los datos de ocupación en hostelería, habitual tabla de salvación, comienzan a preocupar. En la tertulia de hoy trataremos de analizar la situación con representantes de los sindicatos, de empresas y de la administración autonómica. En definitiva, queremos conocer qué hay detrás de las cifras macroeconómicas que señalan al empleo como el principal perjudicado de la situación actual. Y también cuáles son las medidas que proponen unos y otros para reconducir los efectos negativos. Lo hacemos acompañados de la máxima autoridad en el tema, que es Joana Barceló, consellera de Trabajo y Formación del Gobierno de les Illes Balears. Señora Barceló, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por su presencia. También nos acompaña Josep Oliver, presidente de CAEP. Señor Oliver, buenas noches. Buenas noches a usted. Josep Benedicto, secretario general de Comisiones Obreras en Balears. Buenas noches, señor Benedicto. Hola, buenas noches. Y gracias también por su presencia. Y Carlos Sedano, asesor laboral de la Federación Hotelera de Mallorca. Señor Sedano, buenas gracias noches por su presencia esta noche aquí también. Gracias.
para analizar o entrar un poco en profundidad en el tema pues, que está preocupando casi más que la situación económica, que es la laboral, porque es un poco la que al final acaba afectando a todos los sectores y para ello, o a todos los segmentos de la población, y para ello lo haremos inicialmente con este vídeo que les hemos preparado. La crisis económica ha llegado ya a todos los sectores productivos, afectando a empresas de todos los ámbitos. Según los expertos, el empleo será el más perjudicado a corto y medio plazo. El mes de octubre se cerró con cifras muy negativas para Balears. Un incremento superior al 50% del desempleo provocó una cifra de parados cercana a los 47.000. El propio Gobierno balear reconoció ya en septiembre que el año podría finalizar en torno a los 80.000 desempleados. De ahí que haya puesto en marcha una serie de medidas que suponen una inversión de 20 millones de euros. El reflejo de estas cifras en el ámbito turístico es evidente, teniendo en cuenta el peso del sector en las islas y su efecto sobre casi todas las áreas productivas. De hecho, la ocupación laboral en turismo y hostelería cayó en octubre casi un 3% respecto al mismo mes de 2007. Con nuestros invitados de hoy trataremos de profundizar en la importancia de estos datos y las medidas que han de tomarse y se han puesto en marcha ya para hacerles frente. Como decíamos en esa introducción, un tema complicado, casi doloroso, por lo que afecta también lógicamente a las personas, y cambiante en cuanto a las cifras, aunque desgraciadamente muy estable en cuanto a la tendencia, que es negativa. Pero si tuviéramos que hacer, a pesar de esa tendencia cambiante, una fotografía lo más actual posible de la situación laboral en estos momentos, señora Barceló, ¿cuál sería un poco la que haría desde la Consellería? Bueno, la situación laboral, evidentemente, como se ha dicho muy bien, es una situación dura, ¿eh? El paro es el efecto más duro de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, nacional, también aquí en nuestras islas, y evidentemente al afectar a personas, ¿eh? Y sobre todo dentro de una dinámica de crecimiento aún de la población activa muy elevada y de una economía que no es capaz de de crear nuevos puestos de trabajo. Por tanto, un paro que se va incrementando. Evidentemente, combatir las previsiones es obligatorio, pero también somos conscientes de que la situación es difícil y que no estamos generando, por un crecimiento económico muy bajo, no estamos generando la ocupación necesaria. Dentro de estos espacios, el sector de la construcción es quien más padece este paro, ¿no? De una manera clara, y evidentemente el tema de la estacionalidad en estos momentos afecta de una manera muy, yo creo que más importante que otras temporadas sobre el sector turístico y de servicios. Por tanto, tenemos en estos momentos una cifra importante de parados dentro de este sector. Pero básicamente con una perspectiva diferente. Son elementos de lucha contra este paro diferentes en lo que hace referencia al sector de la construcción y las medidas que también se tienen que impulsar dentro del ámbito turístico. Así todo, también tenemos que decir que no estamos en recesión, de que la economía de una manera débil está creciendo y que es gracias a los servicios y al sector turístico donde las islas pueden encontrar estos espacios de más oportunidad para ir avanzando. Repito, no al ritmo que queríamos para asumir toda la población activa que se va incorporando y por tanto veremos aún durante meses este crecimiento del paro. Señor Oliver, desde la perspectiva de la empresa, de la patronal, ¿cuál sería esa imagen? Bueno, yo la verdad es que es una situación muy preocupante, ¿eh? Es una situación que creo que nos preocupa a todos, a los empresarios, a los sindicatos, a los trabajadores, nos preocupa a todos. De todas maneras, yo quisiera hacer alguna matización, y es que es cierto que el tema de la construcción, como decía muy bien la consellera, pues digamos porcentualmente ha sido tiene un peso específico muy importante, pero no es menos cierto que los servicios es donde numéricamente han aumentado más el número de parados. Y en esto, quizá a lo largo de la tertulia podemos analizar, porque hay personas, el señor Sedal, el señor Benedicto, que saben mucho también de esto, quizá pues haya influido
aparte de la situación económica internacional, la situación económica que tenemos en España, la situación económica o de crisis que podamos tener aquí, haya influido también el que se han anticipado pues el cese de actividades que se han anticipadamente con respecto al año anterior. Y digo esto porque estamos hablando de unos 80.000 parados en el umbral del final de año. Incluso había algunos pronósticos de que fueran más. Yo quizás soy un poco más optimista. Yo creo que 75, que es muchísimo, podría ser el umbral, porque si bien este mes de noviembre, al parecer, el incremento será ligeramente superior al que tuvimos entre octubre y noviembre, este mes de noviembre, el año pasado se aumentó en 11.000, pero el mes anterior había aumentado menos. Por tanto, hay que esperar que si se mantiene la constante del mes de noviembre a diciembre, podemos estar en unos 75.000, que como digo, son 75.000 dramas y es muchísimo, pero no a la altura que hace 2 meses pensábamos que podía ser de 100.000. Señor Benedicto, parte, por supuesto, muy importante de este panorama, ¿no? Nuestra visión sindical es de preocupación, ¿no?, ante el escenario, la situación en que estamos, es de preocupación porque vivimos una situación de crisis económica. La crisis económica tiene una traducción inmediata y con el tema empleo, con el tema paro, con precariedad, ¿no? No solamente en el escenario de lo laboral, sino en la situación de las personas, ¿no?, como ciudadanos, ¿no? Una situación de crisis que es general, que es mundial, lo es financiera, y que nos arrastra evidentemente a España y nos arrastra a nuestra comunidad autónoma, ¿no? Por tanto, tenemos que, en primer lugar, descifrar esta crisis, ¿no?, de dónde nos viene, ¿no? España y también nuestra comunidad autónoma ha vivido, ¿no?, de esta burbuja inmobiliaria, ha vivido de un muy fuerte crecimiento económico y también de empleo, pero sustentado sobre lo que coloquial o vulgarmente se ha dicho el ladrillo, ¿no?, la construcción, y sobre el sector servicios, ¿no?, sectores con un bajo valor añadido, ¿no?, y que ante una situación convulsiva, pues evidentemente tiene sus efectos inmediatos. La situación no solamente ha venido en forma convulsiva económicamente, sino que ha venido en forma de crisis, ¿no?, y de una primera instancia una crisis financiera, y que todo eso, pues, de una forma muy inmediata se ha hecho notar, se hace notar, y se hace notar obviamente con destrucción de empleo. Yo no entraré en el tema de los pronósticos, ¿no? El señor Oliver es optimista en este escenario, si son 80, son 75, algunos han hablado de 90, entre otras razones porque es un mal presagio, ¿no? Entonces, acertar para lo malo es complicado. Nosotros expresamos preocupación ante la situación, que no la resolveremos solos, la crisis no la vamos a resolver solos, tiene que solventarse cuando los gobiernos gobiernen y no dejen a los mercados que gobiernen, que es uno de los que yo introduzco como elementos de la crisis, que es el mercado. En las políticas neoliberales es quien gobierna la situación económica, solapando a la acción de los gobiernos, y creo que es en este escenario de crisis, de preocupación mundial, ¿no?, pues el que los gobiernos repiensen los modelos, los propios mercados y quienes manejan los mercados repiensen los modelos y se sometan un poco también a no solamente a los dictámenes del mercado, sino también a los intereses generales, que son los que representan los gobiernos o tratan, por cuanto menos, de representarlos, ¿no? Entonces, controles financieros, ¿no?, todas esas cosas que han salido en la cumbre de Washington, ¿no?, y estas cuestiones, me parece importante. ¿Eso va a solventar la crisis inmediata de los parados de Baleares y tal? Obviamente no, pero es que en esta situación de crisis hay que repensar todas esas cuestiones, ¿no? Y para nosotros aquí, Baleares, no sé, no hago la tertulia, me imagino que tendremos que hablar de estas cuestiones, pues tenemos que ir haciendo cosas, lo que vengo diciendo yo de una forma asidua, es decir, mientras la crisis, ¿no?, en sus orígenes, que es mundial, ¿no?, se va solventando,
en Baleares tenemos que ser capaces de transitar ese periodo de bajo crecimiento, como decía la consellera, o incluso de recesión que puedo llegar a ella. Yo no sería optimista, tampoco me gustaría transmitir una imagen de pesimismo, sencillamente de prudencia ante este tema, y creo que sería mejor, más que en los pronósticos, concentrarnos más en lo que tenemos que hacer, en soluciones, o lo que podemos hacer, vamos a intentar en transitar en esa crisis, por una parte, ¿no?, dando solvencia al aspecto económico, y otra parte que son las políticas sociales, porque hay que ayudar a transitar esta crisis no solamente a empresarios que lo van a pasar mal, etcétera, sino también a todos esos parados, sean 75, sean 80, sean 90, aunque fueran 10, ¿verdad?, una situación realmente complicada. Señor Sedano, cuando hablamos de empresa en Baleares, y hablando del sector turístico, generalmente somos muchos los que, o son muchos los que al final acabamos pensando en el sector hotelero, por ser un gran generador de empleo y también un sufridor de esas contracciones de los mercados emisores, como está ocurriendo en estos momentos. ¿Cuál es la fotografía, la perspectiva desde la Federación? Bueno, la perspectiva, yo creo que primero es intentar centrar el diagnóstico de la situación. ¿Por qué está pasando lo que está pasando y por qué reaccionamos a remolque del diagnóstico puntual que hacemos? Los datos son alarmantes en algunos aspectos, el de parados, obviamente. En el sector hostelería no es tan alarmante. Quizá haya habido un cierre anticipado de establecimientos, una terminación anticipada de contratos, pero que al final se compensará con el mes de noviembre. Los parados de noviembre en hostelería o en servicios turísticos van a estar a la par, porque el empleo en establecimientos hoteleros se ha mantenido, ha bajado algo, no ha llegado a dos dígitos, también han bajado las pernoctaciones. Pero yo lo que haría sería, primero hacer el diagnóstico. Los datos a mitad de año eran realmente, el presagio era terrible. Y poco a poco se va recomponiendo. Se los apunto aquí, también para nuestros espectadores, los que tenemos de la seguridad social en el sector de la hostelería, no en el sector turístico en general de la hostelería, pues desde marzo un menos 7,4, abril menos 1, mayo menos 0,9, menos 2, menos 1, solamente en agosto aumentó un 0,5, pero volvió a descender un 7,5 y un 5,3 en los meses posteriores. Están en esta línea, una línea hacia abajo, pero no tan alarmante como otros sectores del entorno del 11%. Aeronáutico, en el entorno del ladrillo, evidentemente, estos son los que están haciendo el daño. El sector turístico nuestro vive de un año para otro. Lo que tenía que venderse y comercializarse se hizo del 2007 al 2008, se ha vendido, se ha consumido y las plantillas han sido prácticamente llamadas. Que hay unos síntomas de preocupación, yo creo que la cosa, yo siempre quiero ser moderadamente optimista, se está recomponiendo con algunos datos. El cerrojazo crediticio de los bancos ha creado muchísimos problemas a los trabajadores, en definitiva. Pero el dato que se nos anuncia de inflación para este mes, del 2,5, y lo que pronostica el ministro Solbes de que en julio estaremos en 1% de inflación, todo esto tiene que hacer que se reactiven, que bajen los costes de hipotecas, etcétera, etcétera. Yo creo que en Baleares saldremos antes que el resto del país, y yo no puedo comparar la crisis mundial, la crisis estadounidense, con la crisis de nuestra comunidad autónoma. Hay un efecto reflejo, evidentemente, pero yo creo que tenemos otro comportamiento económico. El invierno será duro, pero yo creo que más duro por el pánico que se está extendiendo y que se está transmitiendo. Yo creo que los datos tienen que ser, primero, cada uno, como dijo también el ministro Solbes, esto yo creo que pondrá a mucha gente en su sitio, a mucha gente, a la administración, a sindicatos, a empresarios, evidentemente. Todos tenemos que sacar una lección de esto. Por esto decía, hagamos el diagnóstico, apliquemos medidas coyunturales de largo plazo, porque estructurales no creo que haya que adoptar, y salgamos de la mejor forma de esta situación, que se dé un mensaje positivo a la sociedad, que vea el turismo como un generador de empleo, no como un destructor de territorio, que se le den mensajes que vivimos de esto, no vivimos de nada más. Y esto vivimos hace ya muchísimos años. Yo creo que tiene que ser este el mensaje. En fin. Pues una pregunta concreta antes de entrar en el tema después de este diagnóstico, como decía el señor Sedano. Con un convenio recién firmado prácticamente y con una larga duración que se le preveía y con las perspectivas en los momentos en los que se firmó, ¿cambia
un poco el balance que se hace del convenio que se firmó, tanto de la perspectiva, tampoco es cuestión de centrar ahora el tema en eso, pero creo que sí que hay un poco esa duda, tanto en la parte laboral como en la parte del trabajador, como en la parte de la empresa, de cuando se firmó esto, no se veían las cosas como se están viendo ahora. ¿O sí? Yo creo que el día que firmamos el convenio, que hicimos un gesto, yo creo que de mucha responsabilidad, y además de una forma totalmente en silencio, no hicimos ruido, no hubo ni siquiera insinuaciones de huelga, teníamos una preocupación, sindicatos y empresarios en la mesa de negociación, de no lanzar mensajes negativos a la sociedad y al mercado, que en definitiva el mercado en este sentido sí que tiene algo que decir. Y fue, vamos a firmar caro, porque firmamos caro, y los empresarios les ha costado. Firmamos caro, pero era un gesto de responsabilidad. Veníamos de un convenio de 3 años que empatamos con el IPC y los sindicatos pusieron en la mesa y querían un incremento importante para primeros de abril. Bien, esta es su estrategia. En cierto modo se salieron con la suya, pero conseguimos que el convenio fuera un convenio muy estanco, largo de duración, el más largo que ha tenido la historia de la hostelería en Baleares, y un convenio que no tiene flecos. Ha costado pagarlo, imagino que esto se notará en las cuentas de explotación, pero como está referenciado al IPC, por los datos que estaba, imagino que la anualidad 2009 será más suave, será más aceptable. Soportable. Será soportable. Perdón por el inciso, señor Barceló, creo que quería hacer una reflexión y ya le hago la pregunta de paso y la enlaza con la respuesta. Después de este diagnóstico un poco desde las 4 bandas que tenemos representadas aquí esta noche, y para ir a ese paso siguiente, que sería un poco cuáles son las medidas que se están tomando, si desde el Gobierno se realizaron un paquete, ¿no?, de ideas o de medidas para tomar. Yo creo que hay estos dos espacios de trabajo, ¿no? Una, combatir la coyuntura, es decir, las personas que tenemos en el paro, y situaciones también de coyuntura en lo que hace referencia a los diferentes sectores económicos, el turismo, el sector de la construcción, medidas que nos permitan y que sean importantes a poder superar de una manera más fácil esta crisis que vivimos. Y aquí estamos hablando desde medidas todas muy ligadas a lo que es un elemento clave y que se entendió así por parte del gobierno, empresarios y sindicatos, que son medidas concertadas, obligatoriamente acordadas dentro de un espacio de acuerdo con empresarios y sindicatos. Esto era obligatorio porque verdaderamente de esta situación tenemos que salir juntos. No hay situaciones o no hay, o es muy difícil que se den respuestas milagrosas. Por tanto, hay un espacio de medidas de coyuntura, tanto para garantizar las prestaciones o los servicios básicos a la gente que está parada, que puedan tener, la gente que ha acabado de tener las prestaciones de paro, tenga recursos como para ir encontrando estos espacios de trabajo, la contratación directa por parte de los municipios en proyectos de interés general, 1.000 personas que empezarán y se firmarán estos convenios ya esta semana, el reforzamiento y la coordinación de una manera, yo creo que ejemplar, de todos los servicios de orientación y de desarrollo local que tenemos puestos entre sindicatos, asociaciones empresariales, administración sobre el territorio. Por tanto, medidas de coyuntura, evidentemente, obligatoriamente, mantener e incrementar la inversión pública. Esto es fundamental para lo que es elementos del sector de la construcción, iniciativas que fomenten desde la rehabilitación de barrios, de ciudades, de vivienda, de intervención pública, medidas muy ligadas a este sector y evidentemente una cuestión clave que es la próxima temporada turística. Yo creo profundamente que en las islas lo tenemos, el turismo es una oportunidad para salir un poco antes y por tanto aquí empeñar todos los esfuerzos que hagan falta como para que la temporada turística funcione. Y ligado a esto, evidentemente, elementos clave de alargamiento de temporada. Empezará este año, y Baleares empezaremos, con el turismo social europeo. Bueno, será un primer paso. Vamos a ver cómo podemos irlo a trabajar. Pero es fundamental este alargamiento de la temporada o recuperar la temporada que teníamos. Es que porque más que alargar es recuperar algo de lo que hemos ido perdiendo en los últimos ejercicios. Básicamente para dar garantías de prestación de ocupación al personal, a las personas, a los trabajadores.
es obligatorio poder avanzar en este sentido y evidentemente tener una temporada o trabajar porque la próxima temporada sea buena. Esto yo creo que es una medida y luego evidentemente todas las medidas de actuación sobre la gente parada, la intermediación y todo lo que es la inversión pública a todos los niveles. Pues esto es coyuntura, Yo estoy de acuerdo de que de esta crisis obligatoriamente tenemos que construir también algo diferente. Es decir, intentar que cuestiones como la baja competitividad de nuestra economía, la baja formación de nuestro capital humano, la estacionalidad de nuestra economía en su conjunto, pues tenemos que ser capaces de reconducirla hacia áreas estratégicas y invertir de una manera conjunta en un proyecto que nos permita un trabajo de más calidad, por lo que hace referencia a estacionalidad y a lo que hace referencia también a formación. A mí me gustaría introducir dentro de este contexto laboral que estamos hablando el tema del empleo. Estamos hablando del paro, de este drama que es el paro para mucha gente, pero vamos a ver, somos generadores de empleo, hemos seguido siendo generadores de empleo positivos, inclusive en este año, durante 4 o 5 meses. Durante 5 meses no hemos generado tanto empleo como demanda de empleo ha habido y consecuentemente pues y porcentualmente hay una diferencia muy importante. Hemos seguido teniendo empleo para más de 500.000 personas durante 4 meses. Y seguimos y hemos bajado en algo, en porcentajes de 2 o 3%, creo que lo has dicho, y en cambio el paro se nos ha disparado. Es cierto que partimos de bases diferentes, hablamos de 500.000 personas en una parte y hablamos de 40.000 en otra. Pero justamente ha ido subiendo más, no únicamente porcentualmente, sino en cifras absolutas. En cifras absolutas el paro ha subido mucho más que no ha bajado el empleo. Es decir, no hemos bajado en las 25.000 o 26.000 personas que teníamos más a finales de octubre, de los que se ha incrementado el paro. A finales de octubre escasamente habíamos bajado de personas empleadas en 4.500. En cambio, los parados habían subido en 20.000. De cifras interanuales. Entonces, tenemos que pensar que no estamos generando el empleo que la sociedad demanda por crecimiento demográfico propio, por gente que ha venido a esta comunidad de otros sitios en busca de este trabajo y no estamos generando. Pero si hacemos un análisis frío de este tema, diré que puestos de trabajo perdidos, salvo en algunos sectores que, como muy bien ha dicho Carlos, aeronáuticos que quizá aún no estén contabilizados, porque en estos momentos están aún, supongo que aún no deben estar contabilizados, pero en general seguimos siendo una de las comunidades que tiene el ratio de empleo más alto con respecto al número de habitantes. No lo digo como cuestión que digamos para darnos importancia empresarialmente, porque históricamente cuando ustedes saben que se ve muy bien que cuando crece el número de trabajadores y afiliados a la seguridad social, quien hace gala de esto suele ser el gobierno o los gobiernos. Es decir, no, hemos aumentado. Supongo que ahora deberían decir hemos disminuido, pero yo creo que hay que hacer un análisis frío. No hemos bajado, digamos, en la cantidad misma que ha subido el paro, en la creación de empleo. No creamos tanto empleo como ha dicho la consellera, no tenemos más capacidad de crear empleo. Hemos crecido a ritmos vertiginosos. Es que hemos estado creciendo a ritmos vertiginosos. A ver, no sé si, es que antes no quería evitar algún comentario respecto de cuando ha hecho alusión el amigo Sedano del tema del convenio colectivo, ¿no? No es que tenga mucha cosa. Pero brevemente ya hemos dicho que no se trata tampoco de centrar el tema en el convenio. No, sencillamente para que no exagere, hemos firmado un convenio justo, por eso lo hemos firmado, ¿no? Es decir,
la patronal ha pagado su cuota y los trabajadores hemos pagado en tiempo de duración nuestra parte de la cuota, y al final la conclusión es que es el acuerdo, ¿no? ¿Por eso se firmó? Por eso es bueno o malo, según se vea, pero se firmó. Es el acuerdo. En cualquier caso, es el acuerdo. Es cierto. Son 7 años que los hoteleros han garantizado de paz social. 3, el cuarto y 3 que quedan por delante. La contribución, ya que está tan denostado el hotelero, la contribución por su parte está demostrada. Sí, gesto de responsabilidad digo que justo porque de arriba abajo. Digo que justo porque es el acuerdo, ¿no? Bien. Claro, ¿Estamos de acuerdo que hubo acuerdo? Sí, si hubo acuerdo es porque estábamos de acuerdo. Porque era justo. No, hombre, tampoco... No, pero que en un momento como este complicado, ¿no? Hay que valorar ese... Tampoco se ha regalado, es decir... ese acto de responsabilidad. También pusimos nuestra cuota, ¿no? Los trabajadores y tal. Bien, esto es una parte. 2... a ver, sí le voy a pedir, antes de empezar con esa intervención, brevedad, porque son muchos temas los que tenemos y a ver si conseguimos tratarlos, no todos, pero... Vamos a ver, es que el tema de la estadística es un arte maravilloso, es decir, porque con los mismos cuadros y los mismos datos, bien ilustrados y bien argumentados, pueden decir lo uno y lo contrario, ¿no? Yo siendo un poco el argumento, señor Oliver, que es positivo, ¿no?, respecto a esos temas, bueno, hay un dato que también es igual de objetivo, y es decir, comparando el tercer trimestre de este año 2008 respecto al tercer trimestre del año anterior, la tasa de desempleo pues ha subido 4 puntos en Baleares. Y eso es un dato demoledor desde el punto de vista de la gente que hablamos de la economía, del empleo y de estas cuestiones, ¿no? Que ni tan siquiera el gobierno, por mucho que lo ilustre, cualquiera de ellos, ¿no?, que suele ser, como decía el señor Oliver, los gobiernos que suelen utilizar esas cuestiones, puede combatir de ese dato. Porque es algo tan sencillo como lo siguiente: no solamente hay que hablar, ¿no?, de que el desempleo en términos de destrucción de empleo, si es que cada día se suma demanda de empleo y la sociedad tiene que absorber esta demanda de empleo. Cuando esta demanda de empleo no es capaz de absorberse el mercado, la sociedad, pues evidentemente no solamente lleva aparejado que esta gente pasa al desempleo sin entrar en el mercado laboral, sino que tiene una consecuencia inmediata: es destrucción de empleo de los que lo tienen. Y eso es de lo que estamos hablando. Hoy ya sumamos la gente que se incorpora al mercado laboral, que no encuentra empleo y por tanto pasa al desempleo, con la gente que se ha quedado sin empleo porque han cerrado sus empresas. Eso se divide en términos de economía de crecimiento. Son y como parados estamos todos. ya muy cerca, ¿no?, y no quiero ser pesimista ni alarmista en ese tema, de camino del crecimiento cero, pues evidentemente a partir de ahí estamos hablando de destrucción, pero de destrucción en términos de suma de lo que se destruye más la gente que se incorpora que no tiene empleo, ¿no? Entonces, creo que, y ahí no está sumado, ¿no?, que en esos datos, me lo corrobora la consellera, los No, al datos final son parados todos. del tema del sector aéreo, que sí hay algún momento, ¿no?, en esa tertulia, yo creo que es tan importantísimo, ¿no?, para el sector turístico, el tema del sector aéreo, como que valdría la pena, ¿no?, seriosas e importantes reflexiones para nuestra comunidad autónoma, la importancia de la incidencia estratégica, que entiendo yo, que tiene, ¿no?, algún momento habrá. Lo importante es, sigo insistiendo en dos cuestiones. Una es cómo transitamos, ¿no?, en esta crisis, y no denostar al sector, a ninguno, ¿no?, sino sencillamente empléense los argumentos o los mensajes, ¿no?, críticos para mejorar. Yo creo que todo el mundo, la sociedad, los sindicatos, las patronales, estamos todos de acuerdo que el sector turístico es el motor que mueve la economía de nuestra comunidad autónoma. Y ninguno queremos ni tan siquiera que se resfríe, ¿no? Pero cuando hablamos de términos de destrucción de empleo, de precariedad, de rotación, de estacionalidad, en versión o interpretas en versión negativa, no se interpreta así. Interpreta en términos qué podemos hacer, qué debemos hacer, cómo contribuimos para que estas cuestiones, ¿no?, que tienen esta acepción negativa, estas palabrejas, estas frases, tienen acepción negativa, convertirlas en términos positivos. Por ejemplo, iniciativas que están por ver sus resultados, como el turismo social europeo, ¿no?, que, a ver cómo arranca este tema, nos sirven, nos contribuyen, ¿verdad?, a eso que hemos llamado desestacionalización, o recuperar, ¿no?, el alargamiento de la jornada, para el caso de lo mismo, ¿no?, para estabilizar más el mercado turístico y por tanto, y por ende, también el de la contratación de los trabajadores.
Lo que no hemos de tener es una crisis de imaginación. No. Crisis de imaginación no hemos de tener. Efectivamente, el tema del sector aéreo es preocupante, pero esto lo tiene que arreglar el mercado, ¿no? Supongo que lo tiene que arreglar porque las plazas de avión son absolutamente necesarias. El dato que puede empezar a abrir brecha en esto puede ser la bajada del precio del crudo. Está bajando. Es que los datos es espectacular. Yo que llevo mucho tiempo en el mundo, ver cómo ha fluido los datos de bolsa, datos de crudo, datos de inflación. Esto es que nadie es capaz de hacer un diagnóstico certero. Yo creo que los economistas realmente están hablando a posteriori de la situación, porque en materia de previsiones nada. El tema el dato del desempleo de enero me preocupa por la entrada de todos estos trabajadores del sector aéreo que tendrán que empezar a entrar en el portal del desempleo. Hay muchas empresas relacionadas con el entorno del ladrillo, ya que se le llama así, que han esperado a ver si después del verano se reactivaba algo y ahora empiezan a resolver situaciones laborales. Pero vamos a ver, lo que decía en mi intervención anterior, pongamos que todo el mundo se ponga en su sitio. Gobierno autonómico, gobierno central, que aprovechen esta coyuntura, que imagino que tiene que abrir mucha imaginación, y que 2 o 3 reformas ya, las llamadas estructurales, que se pongan en marcha ya, porque tienen su efecto muy tarde. Cuando digo reformas estructurales, es en materia impositiva y en materia laboral, que es donde realmente se mueve el mundo empresarial, que es el que crea empleo. Pero esto tiene que ponerse las pilas todo el mundo y no andar discutiendo si la palabra que no está pasando es crisis o recesión o es otra cosa. Yo creo que aquí tiene que haber un mensaje positivo en este sentido. Yo creo que aquí hemos de aprender efectivamente y tiene que haber un antes y un después. Yo quizá cuando el líder del planeta, el señor Obama, tome posesión, se arregle todo a partir de ahí, pero esperemos. Y dentro de esas medidas que propone el señor Sedano, el margen de maniobra que tiene, digamos, con las transferencias que pueda tener y el margen de maniobra que pueda tener política fiscal y laboral tenemos poco. Efectivamente, o sea, pero ¿cuáles son dentro de esas medidas concretas que se puedan transferir tanto al empleo directo como a las empresas cuando acabamos de cerrar unos presupuestos o el inicio de unos presupuestos en los que unas posibles rebajas fiscales? Bueno, aquí hay líneas que están trabajadas y además, repito, desde mucho acuerdo. Por una parte, de contratación, repito, directa, ¿no? De gente que verdaderamente tiene pocas oportunidades de volver al mercado, y también esta gente está. Por tanto, una línea de lo que implica contratación pura y dura desde las administraciones públicas, porque siempre hay 1000 trabajos de interés general para cubrir, para hacer, y que por tanto es lo mejor que podamos hacer. Esto por una parte, pero también hay líneas de trabajo por lo que hace referencia, bueno, pues a nuevos emprendedores, o ligar unas cuestiones básicas como es formación y ocupación, líneas que permitan de alguna manera ir incidiendo en lo que hace referencia la inserción o la preparación de profesionales en nuevos espacios ocupacionales. Y evidentemente también líneas de crédito para las empresas, líneas ICO para las empresas que en estos momentos están puestas a disposición, o cuestiones muy básicas, pero para nosotros, yo creo para nuestra comunidad muy importantes, pues el espacio que ahora se abre de líneas de crédito ICO dentro de lo que es el Plan Renove, de una manera muy ligada a todo lo que es de ese sector, donde la comunidad autónoma puede incluso rebajar esta diferencia o este coste de este dinero. ¿Puede repercutir esas acciones en el empleo? Yo creo que sin ninguna duda, sin ninguna duda puede tener una repercusión positiva toda esta cuestión. Estamos hablando ahora a días o a meses vistos también de un plan Renove para el sector turístico, que esto puede generar pues la incorporación en lo que son los servicios para actuar en este plan Renove, sobre construcción, servicios auxiliares, etcétera. Pero yo quisiera hacer poner un matiz, que no se confunda lo que voy a decir con otra cosa que se nos suele acusar. Yo creo que es necesario en este momento, quizá no se pueda hacer localmente, no sé si estas transferencias existen, una cierta flexibilización en las nuevas contrataciones. Si queremos que el empresario tome riesgo de contratar, no puede contratar indefinidamente y a futuro o con los costos muy elevados. Yo creo que hemos pasado otras épocas
tan duras quizá como estas, los que tenemos muchos años, sabemos y se han resuelto de esta manera. Y Carlos se acuerda de los beneficios de conversiones de fijos discontinuos en fijos, beneficios para nuevas contrataciones, ¿no? Para contrataciones que tenían unas garantías de 3 años, otras veces que tenían psicológicamente el empresario no se veía tan presionado y tenía más, digamos, se sentía más libre para crear empleo. Hoy las condiciones son muy rígidas para la creación de empleo, de un empleo estable. Aquellas ocasiones dieron, la verdad, es que ni fueron muy costosas y además dieron mucho ánimo. Y yo creo que esto tendríamos que repensar en estas situaciones donde se pudieran hacer contrataciones con unos ciertos límites o con unos ciertos, cuando hubo aquellas, cuando se cesa, pues con unas indemnizaciones razonables. No digo despedirse, cuando se cesa en estas. Yo creo que valdría la pena, no sé si esto seguramente es una cosa estatal. Sí, es de legislación estatal. Pero no estoy de acuerdo. Yo creo que nuestro mercado laboral en materia de contratación es absolutamente flexible. Yo es que no comparto la idea del señor Oliver, ¿no?, de que hoy es más rígido que hace no sé cuánto tiempo. No. Incentivos hay. Hoy es un mercado absolutamente flexible. Yo entiendo, no comparto, de que desde posiciones patronales se siga insistiendo, ¿no?, en esta materia. Digo, entiendo, no comparto que siga insistiendo, porque es que quieren más flexibilidad, ¿no? Nosotros no es que querramos más rigidez, porque como empleamos las palabras puede confundir. Entonces no hablo de rigidez, hablo de seguridad, de estabilidad, ¿no?, en términos de empleo. Por eso utiliza el cese y no despido el señor Oliver, pero a fin de cuentas la consecuencia es la misma, ¿no? La consecuencia es la misma. En cualquier caso, despejar alguna incógnita. El marco legislativo en esa materia es estatal, es del Parlamento Español, no de la comunidad autónoma. Nos deja un margen de maniobra no en el marco de la capacidad legislativa del gobierno de la comunidad autónoma, sino en el marco de la negociación colectiva, ¿verdad? Y en Baleares la utilidad que se le da al contrato llamado fijo discontinuo, que es el más flexible de los contratos que existe en nuestro marco legislativo. Es un auténtico, desde el punto de vista del mercado, si me permite la expresión, un auténtico chollo, ¿no?, el contrato de fijo discontinuo para el tema de la contratación. Para el tema de la contratación. Niega con la cabeza. No, estoy de acuerdo. El del contrato fijo discontinuo sea más flexible en absoluto. ¿Más flexible? Más flexible. Es decir, yo me quedaría. Cogéis a los trabajadores del desempleo cuando hay actividad laboral, cuando no la hay, se devuelve el desempleo, se devuelve el desempleo con límites a coste el problema es a coste de los servicios públicos de ocupación. La pregunta es, ¿eso es suficiente ahora? ¿Es suficiente para que el empresario asuma el riesgo que supone? Pero una situación de hacer un crecimiento. Lo que ha dicho. Si me permites, desmitifico, como desmitifiqué en su momento aquello de te van a quitar el empleo, se lo van a dar a tu hijo por 70.000 pesetas. Esto no es así. Esto, exactamente, el contrato fijo discontinuo. Sí, deja, Benedicto, que todos conocemos la historia. Y cuando yo me estoy refiriendo a flexibilidad, estoy refiriendo a flexibilidad en contratación, que es diferente a los contratos existentes. Perdona, déjame terminar. De contratación, de nueva contratación. Consecuentemente también en la salida. En la nueva contratación. Bueno, pues te diré que si pudiera, yo no creo hacerse un contrato para 3 meses el problema, o para 3 años... Para 3 años, a lo mejor no se recurriría al de 3 meses. Un segundito, porque nos queda un minuto y después de yo creo que en estos momentos, así como hemos empezado, ¿no?, la crisis en estos momentos no es laboral, es fundamentalmente financiera, ¿no?, de confianza y de capacidad de generar dentro de un volumen puestos de trabajo.
Creo que, por tanto, básicamente, hombre, sugerencias seguro, pero en estos momentos lo que es fundamental es ser capaces, por una parte, de desbloquear todo lo que hace referencia a este sistema financiero que necesitará de estos espacios, este tiempo, para recuperar, para normalizar todo lo que es su accesibilidad, pero sobre todo luego desde los diferentes espacios ser capaces de crear ocupación, ¿no? De crear nueva ocupación. Repito, la parte del compromiso público en lo que implica inversiones, ayudar al crédito, ayudar incentivando la contratación a los diferentes niveles, ¿no? Incluso para llegar en estos momentos a ser fijos discontinuos, porque en estos momentos de la temporada más corta ya ni llegas a estos espacios y por tanto estamos perdiendo oportunidades. Hay campo para trabajar incluso también en este espacio, pero evidentemente crear o ser capaces de generar ocupación y que la temporada turística próxima funcione son elementos claves para que Baleares, teniendo oportunidades a través y gracias al turismo, podamos avanzar un poco más. Pues nosotros nos hemos quedado sin tiempo, pero yo sí me gustaría, prácticamente, luego lo diremos, es el último programa de esta temporada, y casi ya como entrada para este futuro 2009, que es lo que nos está preocupando un poco a todos. Si tuvieran, y es una sola frase, de verdad, una sola frase, porque no tenemos tiempo para más, que pedir algo que les gustaría escuchar desde el departamento o el sector que representan esta noche aquí, para que pudiéramos pues, salir de la situación en la que estamos o descerrajar esta posible enfriamiento de la contratación, como decía el señor Oliver. ¿Qué sería lo que les gustaría, en lo ideal, escuchar de cualquier departamento, desde la administración o desde los sindicatos o de los trabajadores? ¿Qué sería lo que les gustaría escuchar para plantear ese 2009 con otra visión desde la perspectiva laboral? Señor Oliver, bueno, muy rápidamente. Con esta perspectiva que tenemos para el 2009 turística, que no tampoco parece que vaya a ir mal. Yo creo que tenemos una perspectiva razonablemente buena por diferentes situaciones. Como decía Carlos, se va mejorando todo el tema del combustible, tenemos una buena distancia con los centros europeos y razonablemente tenemos que en un tiempo de crisis nuestro destino turístico es un destino accesible en distancia y en precio. Por tanto, tenemos que esperar que tengamos una buena temporada. Desde el punto de vista empresarial, yo sigo insistiendo que para aumentar plantillas no se pueden aumentar con contrataciones que sean tan rígidas como las actuales. Y digo para aumentar plantillas. Y por otra parte, yo creo que si debiéramos que pedir algo, pediríamos que los poderes públicos avancen lo más rápidamente posible en sus inversiones. Nos quedamos con eso. Señor Sedano. Yo el mensaje va también por que en el futuro se haga una reforma estructural. La reforma del mercado laboral del 2006 fue una reformita que salió y estamos dentro de esta situación. No ha resuelto nada. Hubo un momento de euforia y aquí estamos. Yo creo que hay que aprender esta lección. Si hay que hacer reforma, se tiene que hacer reforma. Pero la reforma, y yo quiero echarle el capote a Pepe Oliver, ha vinculado riesgo con contratación. El empresario se arriesga, quiere una contratación distinta. Hay un dato, será anecdótico, que la tasa de precariedad en este país es de las más altas de la Unión Europea. ¿Por qué? Un diagnóstico. ¿Será algo? El empresario contrata siempre temporalmente. Parece que no hay un mensaje social positivo en que lo tiene que hacer de otra forma. Yo he de decir de todas maneras que yo agradezco la sensibilidad sindical que estoy viendo en estos días, porque yo salgo de una empresa y entro en otra, todas con crisis, todas con problemas. Y estoy viendo un mensaje positivo de reestructuración por parte de los líderes sindicales, de los sindicalistas de a pie. Y finalmente, dentro del capítulo de formación de los profesionales que den calidad y también mucha amabilidad, que falla mucho la amabilidad en esta comunidad. Ese es el valor añadido. En el turismo. Y esto tendría que ser, no creo que tenga que ser una asignatura, pero a lo mejor sí. Una sensibilidad. Señor Benito, muy rápidamente, si se lo pido, por favor, casi una frase nada más. Yo de esto no sé hacerlo. Yo si tuviera que pedir algo, ¿no?, que es la pregunta, yo creo que lo que pediría es racionalidad, sensatez, objetividad a la hora de tratar las cosas en todos los espacios, en todos los momentos. Se ha decidido la cosa muy